Entonces vamos a empezar hoy con este club de revistas en el que vamos a hacer la presentación de este artículo llamado el DeVry BCI-S2, publicado o presentado en el Congreso Europeo de Cardiología realizado a finales de agosto de este año en la ciudad de Barcelona, y además de eso publicado el 27 de agosto también de este año en The New England Journal of Medicine. El artículo trata de hacer una comparación entre la utilidad de la terapia médica óptima y la revascularización percutánea más terapia médica óptima en pacientes con disfunción ventricular o falla cardíaca con fracción de eyección reducida con una FEBI del 35 o menor en pacientes con etiología isquémica. El estudio fue desarrollado por una serie de autores, casi todos ellos pertenecientes a hospitales y a centros de investigación en el Reino Unido, dirigidos por el doctor Divaca Pereira, que trabaja como cardiólogo intervencionista, pero que tiene formación como cardiólogo clínico en el King's College de Londres, y además de eso en otros centros también de la ciudad. Tiene una cantidad importante de artículos y publicaciones a nivel mundial, todas ellas centradas en la enfermedad arterial coronaria y el infarto agudo de miocardio. Y pues la revista, no quise traer el H-Index ni nada más, porque pues todos sabemos que es una de las revistas más importantes desde el punto de vista de la medicina, y obviamente con unas publicaciones muy importantes en cardiología. Vamos a tratar de realizar o tener el siguiente contenido durante esta charla: una breve introducción en la que trataremos de describir cuáles fueron las teorías que llevaron a los autores a proponer la hipótesis del estudio. Luego de eso revisaremos los métodos y los resultados del mismo para llegar a una discusión en la que trataré de finalizar con unos mensajes que finalmente van a servir como conclusiones de la revisión. Entonces, como parte de la introducción, debemos recordar que la falla cardíaca es una enfermedad que tiene una prevalencia importante, que ha ido aumentando significativamente en los últimos años gracias al aumento de la expectativa de vida o de la esperanza de vida de la población general, y que se divide entre pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pacientes con falla cardíaca levemente reducida y pacientes con falla cardíaca preservada o conservada, más o menos con una proporción entre esos pacientes entre reducida y levemente reducida y conservada de un 50%. Y vemos cómo a medida que vamos avanzando en la vida, vamos a tener una probabilidad más alta de padecer de falla cardíaca, llegando más o menos a un promedio de 10% en aquellos pacientes mayores de 80 años, que últimamente son un porcentaje importante de la población a nivel mundial. Y definitivamente la cardiopatía isquémica termina siendo la principal etiología de la falla cardíaca, quizás muy de la mano con la hipertensión arterial, pero entonces es muy relevante entender esta etiología de la falla cardíaca y tratar de encontrar opciones terapéuticas para el manejo de los pacientes con cardiopatía isquémica y fracción de eyección reducida principalmente, que es lo que buscan los investigadores de este estudio. Ellos proponen que la viabilidad miocárdica, que vamos a explicar en la diapositiva siguiente, podría ser una de las posibilidades que permita a aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, una vez tengan la restauración del flujo miocárdico, lograr una recuperación también de la función luego de esa revascularización. Y es por eso que se tiene la teoría de que si hay una mejoría gracias a la intervención coronaria percutánea de ese flujo, podríamos o deberíamos tener unos desenlaces también relacionados con disminución de la mortalidad y mejoría de la calidad de vida en aquellos pacientes que intervenimos, aparte de realizarle la terapia médica. Entonces vamos a tener dos escenarios de viabilidad miocárdica: el miocardio aturdido, que es cuando un paciente tiene un evento agudo en el que hay una pérdida del flujo coronario, y esa pérdida del flujo coronario hace que también haya una pérdida de la función de esos cardiomiocitos afectados. Sin embargo, y gracias a la restauración del flujo coronario, bien sea mediante reperfusión percutánea o farmacológica, logramos una restauración del flujo y finalmente también una mejoría de la
función ventricular de esos cardiomiocitos que previamente se habían afectado. Por el contrario, en aquel paciente con un miocardio hibernado, tenemos ese mismo insulto o lesión que nos lleva a una interrupción del flujo coronario y que finalmente termina también deteriorando la función ventricular, pero que persiste o prevalece más allá del tiempo en el que habíamos hecho la restauración de ese flujo en aquellos pacientes con el escenario agudo. Eso lleva también a la posibilidad de que algunas células con esa capacidad hibernante puedan en algún momento, cuando se recupere el flujo de una manera más crónica, también recuperar la función. Y eso, como les he mencionado, lleva a la teoría de que en aquellos pacientes con una cardiomiopatía isquémica que quizás tengan una injuria en algún momento previo de su vida que los haya llevado a esa disfunción ventricular, podría favorecer la recuperación de ese miocardio que estaba hibernado, mejorando los desenlaces del paciente, como también habíamos mencionado previamente. A lo largo de los años se han publicado varios estudios. Yo voy a mencionar aquí a continuación en esta introducción 3 estudios que son significativos y que han tratado de valorar la posibilidad de la viabilidad y de ciertas intervenciones terapéuticas en un grupo de pacientes con falla cardíaca y una fracción de eyección menor o igual al 35%. El primero de ellos fue publicado en diciembre del 2010, pero tiene una particularidad importante y es que el estudio planeaba una recolección de aproximadamente 800 pacientes, pero finalmente logró una recolección de 138 pacientes. Esto debido a limitaciones en el ingreso de los pacientes en los centros en los que se estaba realizando la reclutación, pero también porque por ese mismo periodo de tiempo se estaba desarrollando el estudio de Stitch, del que vamos a hablar en diapositivas siguientes, y que quizás respondía más o menos la misma pregunta que estos investigadores estaban realizando. Entonces, en el estudio, como les mencioné, se tomaban pacientes con fracción de eyección por debajo del 35%, y esos pacientes con esa fracción de eyección por debajo del 35% debían tener viabilidad y eran aleatorizados en 2 grupos. Un grupo al que se le realizaba terapia médica óptima y otro grupo que era llevado a coronariografía para definir si requerían intervención coronaria percutánea o cirugía de bypass coronario. Como les mencioné, el estudio tuvo una detección temprana, pero sin embargo, tenemos esta publicación hecha en HER, en el HER Journal en diciembre del 2010, en el que se trata de mostrar lo que se logró hacer con esos pacientes que se ingresaron al estudio. Entonces, tuvieron 138 pacientes, de los cuales 69 fueron al grupo de terapia médica óptima y 69 al grupo de la estrategia invasiva. Finalmente, existieron de ese grupo de terapia médica 64 pacientes que no tuvieron revascularización, con una mortalidad de 24 pacientes y con una pérdida en el seguimiento de un paciente. Y 5 pacientes que por X o Y razón tuvieron que ser revascularizados de manera percutánea o quirúrgica con una muerte. Y tuvieron otro grupo de pacientes en los que se les realizó angiografía y con la angiografía se definió si se le realizaba cirugía de bypass coronario o angioplastia, con una mortalidad total en este grupo de pacientes de aproximadamente también como 30 y algo de pacientes, que era muy similar al grupo de la terapia médica óptima. Y acá tenemos los resultados o la curva de Kaplan-Meier de sobrevida de esos pacientes que se los lograron introducir dentro de este estudio, y podemos evidenciar cómo más o menos en el periodo de seguimiento del estudio, que fue de unos 5 años, no hay unas diferencias significativas entre la sobrevida entre uno y otro grupo. Si bien, por ser un estudio que tuvo una detección temprana, no podemos tomar unas conclusiones del mismo, abre la posibilidad a que el uso de la terapia médica óptima combinado o comparado, perdón, con eh, la intervención coronaria percutánea o la cirugía de revascularización coronaria podría tener los mismos desenlaces en cuanto a mortalidad. Luego, en el año 2011 tuvimos la publicación de el primero de los estudios de Stitch, el que no tenía la extensión, sino solamente el seguimiento de los primeros 5 años. Aquí tuvimos un grupo de aproximadamente 1.212 pacientes, también con una fracción de eyección menor del 35%, que eran aleatorizados en 2 grupos.
un grupo al que se le ofrecía terapia médica óptima y un grupo al que se le ofrecía revascularización quirúrgica. Hay muchos datos importantes y llamativos de este estudio que vamos a mostrar a continuación y que me parece que son muy importantes y que debemos recordar para la discusión. Entonces, lo primero que debemos mencionar es que definitivamente los resultados del estudio fueron unos resultados negativos. Tenemos el desenlace primario, que si bien tiene un HR por debajo de la unidad, cuando utilizamos el intervalo de confianza del 95%, ese HR cruza la unidad, lo que nos quiere decir que los resultados de este estudio en cuanto al desenlace primario no son para nada concluyentes. Y además de eso, tenemos varios resultados o desenlaces secundarios, algunos de ellos, como por ejemplo la muerte por causa cardiovascular o la hospitalización por falla cardíaca o el desenlace combinado de hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular, tuvieron unos desenlaces que definitivamente fueron positivos. Hay un desenlace muy significativo y es este que les estoy mostrando, señalando aquí dentro del óvalo, en el que se evalúa la mortalidad por todas las causas a los 30 días luego de la aleatorización. Y encontramos que en aquellos pacientes del grupo de la cirugía de bypass coronario, de revascularización coronaria, tenemos un aumento muy significativo de la mortalidad por todas las causas en ese primer periodo de tiempo. Si bien hay algunos desenlaces secundarios, tanto el desenlace primario como ese desenlace secundario en particular nos muestran unos resultados o unos desenlaces que son adversos y por los cuales uno debería considerar muy bien a qué pacientes le recomienda la cirugía de revascularización coronaria en el contexto de una fracción de eyección reducida. Luego de eso, los investigadores del estudio, al ver que esos 5 años de seguimiento no les dieron resultados con el desenlace primario, hicieron una extensión del seguimiento de los pacientes, una extensión que se realizó en el grupo de terapia médica óptima por 9.9 años y el grupo de cirugía de revascularización quirúrgica, de revascularización coronaria, perdón, hasta los 9.8 años. Encontrando en este escenario que tenían unos desenlaces que favorecían las causas de mortalidad, pero con ese seguimiento extendido que no se había planteado desde un principio en el estudio y que a uno le deja muchas dudas desde la parte metodológica del mismo. Entonces, los investigadores de nuestro estudio tuvieron en cuenta que hay una serie de pacientes con una fracción de eyección reducida, menor del 35%, menor o igual, que tienen una viabilidad miocárdica y una etiología de su falla cardíaca, una cardiopatía isquémica. Ellos decidieron entonces comparar algo que nunca se había comparado hasta el momento de una manera apropiada, la intervención coronaria percutánea versus la terapia médica óptima. Obviamente, también teniendo terapia médica óptima en el grupo de los pacientes de intervención coronaria percutánea. Y trataron de evaluar dos desenlaces muy significativos. El primero de ellos es la sobrevida libre de eventos y dentro de esta sobrevida libre de eventos tenemos las descompensaciones de falla cardíaca que llevaron a los pacientes a hospitalización y una serie de desenlaces secundarios que finalmente el más significativo de todos sería la recuperación de la función ventricular, que nos hablaría un poco de esa teoría de la viabilidad miocárdica de la que comentamos al principio. Vamos entonces a comentar cuáles fueron los métodos del estudio y cuáles fueron los resultados para poder tener unas conclusiones a partir del mismo. Entonces, la organización y financiación del estudio se realizó en varios centros del Reino Unido, aproximadamente 32 centros participaron, apoyados por el King's College de Londres y por el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido. Dirigidos, como les había mencionado previamente, por el doctor Pereira, que fue quien hizo la mayor parte de intervenciones y que preparó la publicación para su presentación en el Congreso Europeo. Los criterios de inclusión de los pacientes son los siguientes. Entonces, los pacientes deberían tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 35% y debían tener
una enfermedad arterial coronaria extensa que definían como el compromiso de dos o más arterias coronarias de manera proximal, teniendo en cuenta que en el tronco se definía enfermedad severa como aquella igual o mayor al 50% y en las otras tres arterias coronarias o en las ramas de las mismas como una obstrucción del 70, mayor o igual al 70%. Además de eso, trataban de evaluar la viabilidad miocárdica mediante el uso de varias técnicas que vamos a mencionar en la diapositiva siguiente. Y utilizaban un score que se utiliza en el Reino Unido, que es el score de miocardio hibernado de la Sociedad Cardiovascular Británica, y ponían como punto de corte para una enfermedad arterial significativa y un miocardio viable la presencia de un score mayor o igual a 6. Los criterios de exclusión eran múltiples, pero los más significativos era la presencia de infarto agudo de miocardio en las 4 semanas previas al evento, la falla cardíaca descompensada 72 horas antes del evento y la presencia de una arritmia ventricular sostenida también 72 horas antes del evento. Para la autorización, entonces ellos tomaron un grupo de aproximadamente 700 pacientes. A esos 700 pacientes se les estudiaba que tuvieran esa fracción de eyección menor del 35% y la presencia de enfermedad arterial coronaria extensiva, como les mencioné en la diapositiva previa, y evaluaban la viabilidad mediante varias técnicas: un ecocardiograma de estrés con dobutamina, la resonancia cardíaca, pero además de eso utilizaban el SPECT. Además de eso utilizaban el SPECT, perdón. Además de eso utilizaban el SPECT y el PET como otras de las posibilidades de viabilidad del estudio. Cuando los pacientes tenían viabilidad en más de 4 segmentos, eran candidatos a revascularización mediante intervención coronaria percutánea y se aleatorizaban a un grupo de terapia médica óptima o a un grupo en el que se realizaba intervención coronaria percutánea versus terapia médica óptima, tratando de establecer los desenlaces de los que vamos a hablar a continuación y teniendo como un periodo de seguimiento mínimo de 2 años. Entonces, la terapia médica óptima ellos la definían como aquel tratamiento farmacológico que cumpliera los estándares de las guías de falla cardíaca de ese momento, pero además de eso, tenían en cuenta que aquellos pacientes que pudieran tener intervención o terapia con dispositivos también la podían usar, y eso se extendía a cualquiera de los dos grupos. Y eso se extendía a cualquiera de los dos grupos. Y en el grupo de la intervención coronaria percutánea tenemos los pacientes con terapia médica óptima y revascularización proximal de esos vasos en los que se había evidenciado el miocardio aturdido, el miocardio hibernado, perdón, y que tenía una viabilidad de esos segmentos. Vamos entonces a valorar ahora los desenlaces que ellos evaluaron, y teníamos un desenlace primario que era compuesto por mortalidad por cualquier causa y hospitalización por falla cardíaca, cualquiera de los dos eventos que ocurrieran en ese periodo de tiempo de seguimiento de 2 años. Y utilizaron varios desenlaces secundarios, dentro de los que les he mencionado ya previamente: la fracción de eyección o la recuperación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a los 6 y a los 12 meses, como el desenlace más significativo. Pero además de eso, utilizaron varios cuestionarios de calidad de vida, como el cuestionario de calidad de vida de Kansas y el EQ5D5L europeo. Y además de eso, valoraban la capacidad funcional del paciente mediante la NIJA, pero trataron de establecer otros desenlaces secundarios de manera individualizada, como son la mortalidad por cualquier causa, ya no combinado con hospitalización por falla cardíaca, sino separados, la mortalidad de origen cardiovascular, el uso apropiado del cardiodesfibrilador implantable, la presencia de infarto agudo de miocardio durante el periodo de seguimiento o la necesidad de revascularización no planeada, y los cambios en los valores de NT pro BNP que tuvieran esos pacientes. Realizaron el siguiente seguimiento.
Ellos empezaron en septiembre del año 2013 el reclutamiento de los pacientes y a medida que iba avanzando el tiempo se fueron sumando más centros. Terminaron más o menos la inclusión de los centros en septiembre del 2017 y lograron una inclusión de 32 centros que continuaron con el reclutamiento y el seguimiento de los pacientes hasta finales de marzo del 2020. Fue así como a finales de marzo de este año terminaron el seguimiento de los pacientes que habían sido incluidos en marzo del 2020 y prepararon los resultados de la publicación que tenían planeados para el tercer semestre del año 2022, lo cual se cumplió finalmente en el Congreso Europeo de Cardiología de este año. A todos los pacientes se les hizo el seguimiento con ecocardiograma transtorácico a los 6 y a los 12 meses. Perdón, a todos los pacientes, no a un grupo de pacientes de aproximadamente 300 y punta, pero a todos los pacientes se les hizo el seguimiento mediante las demás variables por un periodo mínimo de 2 años de seguimiento. Ellos planeaban entonces dentro de su análisis estadístico una muestra de 700 pacientes y que de esos 700 pacientes, 300 pacientes tuvieran el desenlace para alcanzar un poder del estudio del 85%. Y finalmente planeaban aproximadamente unas 350 ecocardiogramas que se quedaron cortas como por aproximadamente 37 para lograr un poder del 90% en cuanto a ese resultado de la mejoría o los cambios en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Realizaron un análisis por intención a tratar del desenlace primario y otros análisis mediante variable de COS, método de Nelson, entre otros, utilizando el software Stata versión 17 para poder revisar o analizar los resultados que lograron obtener con el estudio. Pasamos entonces ahora a lo que son la presentación de los resultados, y dentro de esa presentación de los resultados entonces debemos mencionar que ninguno de los desenlaces, ni el primario, y en realidad ninguno de los desenlaces primarios tuvo unos desenlaces favorables. Si bien tenían unos HR que estaban por debajo de la unidad, la mayoría de ellos, todos cruzaban esa unidad, lo que hace que no sean unos resultados significativos. Lo mismo vemos acá con esta curva de Kaplan-Meier en la que se hace el seguimiento desde la aleatorización de los pacientes en el año 2013 hasta cuando se cerró el estudio ahorita en marzo de este año del 2022, en el que tampoco hay una evidencia de una mejoría de ese desenlace primario, bien sea en cuanto a mortalidad o hospitalización por falla cardíaca, en comparación con los pacientes que eran intervenidos de manera percutánea y los que recibían terapia médica óptima. Definitivamente, el estudio nos demuestra que no hay una diferencia significativa en cuanto a ese desenlace primario y tampoco en la mayoría de los desenlaces secundarios. Acá tenemos más o menos cómo fue ese seguimiento dentro de los desenlaces secundarios y vemos que definitivamente no podemos establecer de una manera clara si es mejor la intervención coronaria percutánea o mejor la terapia médica óptima, lo que nos dice que quizás las dos intervenciones o incluso la terapia médica óptima sola termina siendo una mejor opción en esos pacientes al no someterlos a intervenciones percutáneas. Finalmente, tenemos acá los resultados de los cambios en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que quizás cambiaron un poco en el seguimiento a los 6 meses, eran mejores en el grupo de terapia médica óptima comparados con el de intervención coronaria percutánea, pero que finalmente luego de los 12 meses de seguimiento se equipararon de una manera significativa. Y en cuanto a la calidad de vida mediante el cuestionario de Kansas, vemos que también más o menos entre un periodo de seguimiento de los 6 a los 12 meses hay una mejoría de la calidad de vida en aquellos pacientes que son intervenidos de manera percutánea, pero estos resultados se equiparan de manera significativa luego de los 2 años de seguimiento, lo que quiere decir que tampoco hubo un desenlace favorable al comparar a estos dos grupos de pacientes. Vamos entonces a pasar ahora a 3 diapositivas de la discusión, como las conclusiones a las que yo he llegado para que podamos compartir y dialogar pues como con todo el grupo de cardiólogos y de compañeros que nos acompañan en este momento. Entonces, definitivamente dentro de la conclusión, los investigadores tienen que reconocer que no hay una diferencia entre el desenlace primario
y tampoco hay diferencias entre los desenlaces secundarios que ellos plantearon. Quizás el único que muestra algo de diferencia es la calidad de vida, como vimos en la diapositiva anterior, entre los 6 y los 12 meses de seguimiento, pero que finalmente termina empeorando o empeorando, no, equiparándose o igualándose en los dos grupos de pacientes al final de los 24 meses de seguimiento. Ellos proponen como limitaciones del estudio que tenga un diseño abierto, pero trataron de corregir esta limitación utilizando como otros médicos para la hospitalización de aquellos pacientes que tenían una falla cardíaca descompensada y requerían el ingreso hospitalario para tratar de hacer un cegamiento de esos pacientes que ingresaban o no ingresaban dentro del estudio, y el ajuste de la terapia médica lo hacían otros médicos diferentes a los investigadores del estudio. También ponen en consideración que la mayoría de los pacientes no tenían angina al ingreso y que quizás eso podría ser una variable que se podría considerar a futuro para definir si el paciente requiere o no intervención coronaria percutánea. Y que el desenlace primario y el secundario también del ecocardiograma se obtuvo en un porcentaje menor del paciente de los pacientes que se había calculado, que quizás eso le podría dar un poco de menor valor a los resultados del estudio, pero sin impactar de una manera tan significativa. Tenemos esta editorial publicada también en esa misma edición del New England Journal of Medicine por el doctor Kirtain, en el que trata de establecer también algunas limitaciones del estudio. Ya le llamó mucho la atención que no se hubiera hecho una descripción detallada de cómo se hizo perdón, que me está entrando una llamadita, de cómo se hizo la revascularización de los pacientes y cómo se hizo. Eh, me disculpan un momentico, yo le digo a la persona que me está llamando que he insistido mucho que estoy ocupado. Andresito, estoy ocupado, hermano, ahorita te devuelvo la llamada, listo. Listo. Entonces, ellos planteaban como una de las limitaciones del estudio que a los pacientes no se les, pues no se hiciera esa descripción adecuada de el miocardio o los vasos que fueron intervenidos, pero que definitivamente el estudio nos llevaba a concluir que la intervención coronaria percutánea eh, no tiene unos beneficios cuando lo comparamos solamente con la terapia médica óptima, y que definitivamente, como vamos a mostrar o como yo voy a mostrar dentro de mis conclusiones en la diapositiva siguiente, la terapia médica óptima funciona de una manera adecuada y debería ser nuestro primer elemento, a menos que el paciente persista sintomático a pesar de esa terapia médica óptima. Entonces, estos son como los mensajes claves que finalmente voy a utilizar también como conclusiones luego de la revisión que hice del artículo y de la evidencia que soportaba como la teoría o la hipótesis de los autores. Y es que definitivamente a nivel mundial, y eso lo vemos mucho también en nuestro medio, hay un uso frecuente de la intervención coronaria percutánea en pacientes con falla cardíaca de etiología isquémica, a pesar de que no tenemos estudios que evaluaran previamente su utilidad, y a pesar de que ya algunos estudios nos habían dado la pista de que quizás la terapia médica óptima tenía los mismos desenlaces e incluso en algunos escenarios posiblemente mejores desenlaces que en los pacientes que eran llevados a intervención coronaria percutánea. Me cuestiono mucho si el STITCH sí mejoró los desenlaces, porque finalmente en lo que tuvieron resultados fueron los desenlaces secundarios, y finalmente ellos no plantearon, cuando plantearon el estudio de manera original, el seguimiento a los 10 años, lo que, como les mostré en mi diapositiva, deja muchas dudas sobre los resultados de ese estudio extendido a 10 años. Finalmente, en este estudio, la PCI no mejoró los desenlaces, ni el desenlace primario, ni los desenlaces secundarios, lo que definitivamente abre la posibilidad de esta pregunta: si en realidad sigue siendo útil la viabilidad para definir cuáles pacientes debo llevar a intervención coronaria percutánea y cuáles pacientes debo realizarles terapia médica óptima. Y yo creo que lo más importante de este estudio, el mensaje que todos nos deberíamos llevar, es que definitivamente la terapia médica óptima en aquellos pacientes con falla cardíaca,
con fracción de eyección reducida, funciona y es lo que debería ser el estándar de tratamiento de nuestros pacientes. Las conclusiones las dije previamente y quedamos abiertos acá para estar atentos a la discusión que podamos tener. Miguel, muchísimas gracias por tu presentación. Dejó en la mesa una serie de conclusiones. Por favor, tienen ustedes la palabra, preguntas para Miguel, aportes. Empezamos, el doctor Emilio. Emilio, tienes el micrófono asignado, puedes entonces preguntar. Adelante, Emilio. Hola Miguel, muchas gracias por la presentación, muy buena, muy de acuerdo en las conclusiones más grandes que diste, sobre todo que yo creo que tal vez el mensaje más importante del estudio es que hemos visto cómo a medida que mejora el tratamiento médico óptimo de la falla cardíaca, pues mejoran todos los desenlaces, que es lo mismo que se ve, por ejemplo, en muerte súbita relacionada con las arritmias ventriculares y que seguramente veremos más adelante menos dispositivos. Tengo una pregunta, Miguel, en relación yo creo que a lo más controversial de este estudio, que de hecho también fue un mensaje valioso del Stitch, de donde sacamos prácticamente toda la información que tenemos de viabilidad, aclarando que ese estudio no se hizo con ese objetivo, pero pues donde se utilizó la viabilidad. Cuando uno revisa el estudio, la inmensa mayoría de pacientes les hicieron viabilidad con resonancia, como el 70%, unos poquitos con ecoestrés y el resto sí con medicina nuclear, con espectro con PET. Entonces no sé cuál es la consideración, Miguel, en relación a que nosotros tenemos muy limitada la disponibilidad de resonancia con estrés en nuestro medio por aspectos que hemos comentado con los profes, con el profe Abad, con el profe Juan Pablo, de todo lo que implica hacer resonancia con estrés, con las bombas de infusión y demás. Y definitivamente, pues el concepto pronto más importante ahí es si definitivamente sirve la resonancia. Yo pensaría que más que preguntarnos si aún sirve, si en algún momento ha servido, porque además lo otro que se ha demostrado es que la mejoría de la mortalidad es independiente de la mejoría en la función ventricular, es independiente de la mejoría de la FEBI. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Miguel. Emilio, muchísimas gracias a vos, hermanito. Uf, una pregunta muy interesante, hermano, y que siempre genera una discusión grandísima. Pero yo creo que se podría resumir en las últimas palabras que tú dijiste cuando me hiciste la pregunta. Y es que quizás hay otros aspectos y otras cosas que no estamos evaluando que terminan mejorando la mortalidad de los pacientes, tengan o no tengan viabilidad. Y que definitivamente yo creo que ese concepto de viabilidad lo debemos ir revalorando eh, con todos estos estudios, tanto con el STICH, con el estudio que se hizo de viabilidad dentro del STICH, que tampoco mostró unos mejores desenlaces en mortalidad, y ahora obviamente con este estudio que claramente hizo un uso adecuado de la viabilidad, en la que utilizaban la mayoría de los pacientes la resonancia cardíaca, que es la que tiene la mayor sensibilidad y especificidad, y que definitivamente eso no cambió para nada los desenlaces de nuestros pacientes. No sé si alguno de los profes me quiera aportar algo diferente. Bueno, si hay alguno que quiera opinar, si no, hay una nueva pregunta del doctor Jason, también igualmente retadora, Miguel. En este orden de ideas, un paciente en quien se evidencia en forma incidental una FEBI reducida de forma tan importante como la de los estudios de los pacientes de este estudio, que no esté en el contexto de síndrome coronario agudo y probablemente además no tiene angina, ¿debería dársele inicialmente terapia médica óptima y no deberíamos estratificarlo? Está dura, pero, o sea, definitivamente si vamos en consecuencia con los resultados de este estudio, la terapia médica óptima sola va a tener unos desenlaces tan buenos como aquellos pacientes que son llevados a intervención coronaria percutánea y terapia médica óptima, y definitivamente, a menos que el paciente esté presentando signos y síntomas de un síndrome coronario agudo,
o que a pesar de haber iniciado esa terapia médica persista óptima, persista sintomático después de haber ajustado por completo esa terapia Con médica angina, óptima. no con falla cardíaca, ¿cierto? Con angina. ¿Cierto, Miguel? Sí, profe, Ok. definitivamente, exactamente, con una angina, profe. Si hay, pues, angina de nueva aparición, uno debería de pronto considerarlo en algún momento de la valoración de los pacientes, pero yo considero que la intervención coronaria percutánea en estos pacientes, como el paciente que nos presenta el doctor Jason, definitivamente no tiene utilidad en este momento y deberíamos utilizar primero la terapia médica óptima. Miguel, te pregunto a ti, tú mencionaste que terapia médica óptima, medicamentos, dispositivos, pero no mencionaste un programa de rehabilitación cardíaca juicioso y bien establecido. Se sometió a estos pacientes y se considera terapia médica óptima el que los pacientes hayan pasado o estén en un proceso de rehabilitación cardíaca. Porque pues ellos dentro del estudio mencionaban el uso de la terapia médica óptima de acuerdo, pues, de la terapia farmacológica de acuerdo a las guías y la implantación de dispositivos. Pero si quiere, yo abro el suplemento donde están como todas las intervenciones que se le hicieron a los pacientes y confirmamos esa posibilidad, profe. Perfecto, Miguel. Ahorita discutimos ese detalle. La doctora Carolina tiene una pregunta para ti. Carolina, tienes el micrófono a tu disposición. Actívalo. Profe, Perfecto. Adelante, Carolina. no es una pregunta, sino que quiero hablar algo acerca de lo que preguntó el doctor Jason. Es que en los pacientes con angina, él dice que no estén agudos, entonces serían los pacientes crónicos, lo entiendo así. Creo que hay como un bache Sí, grande porque perdóname, Carolina, coronarios crónicos, pero sin angina. sin angina. Ah, Sí. bueno, no, lo que iba a decir es que, por ejemplo, no tenemos como evidencia clara para hablar de eso, porque, pues, por ejemplo, el isquemia excluyó ese tipo de pacientes, pero bueno, fue entonces que entendí mal la pregunta. Ujú. Entendí que tenían angina y que no eran agudos. No, pacientes con fiebre reducida no tienen el contexto de un síndrome coronario agudo e igualmente están sin angina. Su manifestación es la disnea, es los signos de falla cardíaca. Bueno, El vale. doctor Santiago Giraldo también va a participar. Carolina, ¿está bien así? ¿Quedas contenta o ampliamos No, tu profe, súper pregunta? bien ya. Así muy Bueno, bien. Santiago, qué rico que estás con nosotros, bienvenido, adelante. Y luego el doctor Edison. Santiago, primero tú. Hola, muy buenas noches y muchas gracias, Miguel, por la presentación. Yo le quería hacer una pregunta a Miguel del comportamiento de los resultados, que hay algo que a mí que me parece contraintuitivo o al menos no esperable en el comportamiento biológico de la enfermedad, y es cuando uno analiza el desenlace primario, que el desenlace primario de ellos era un compuesto de muerte por cualquier causa u hospitalización por falla cardíaca. Es muy llamativo que la mayoría de eventos del desenlace primario sean más muerte que hospitalización por falla cardíaca, ¿cierto? De hecho, de lejos hubo más muertos que hospitalizados por falla. Y, y es raro, eso es muy atípico en un ensayo clínico de falla cardíaca. De hecho, incluir el desenlace de hospitalizaciones por falla cardíaca normalmente lo que hipertrofia de eventos o llena de eventos es el desenlace y permite entonces en el tiempo encontrar alguna diferencia. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer a Migue es qué explicación él encuentra para este comportamiento, o que los autores realmente no discuten eso. Yo leí el artículo y ellos no dicen por qué este comportamiento que me parece atípico. Entonces, ¿qué se le ocurre? O que de pronto, ¿qué ha leído Migue al respecto? Gracias. Santi, Miguel, adelante. no, pero el Santi siempre haciendo preguntas ahí todas duras, el profe. Eh, no, profe Santi, definitivamente, la verdad, tengo que reconocer que yo no había hecho ese análisis que vos propones. Y como mencionas en el artículo, tampoco se ha mencionado, pero no sé si de pronto tendrá algo que ver con lo que se mencionaba en la discusión y en la limitación entre los pacientes pues del estudio, teniendo en cuenta que era un estudio abierto. Muchas veces no era como tan llegado el tratamiento en el que estaban, y quizás eso hacía que hubieran intervenciones dentro de los dos grupos que pudieran mejorar la terapia médica óptima de los pacientes antes de que
terminaran hospitalizados y eso disminuyera ese grupo de pacientes. Pero en realidad, profe, no sé responderte con exactitud esa pregunta. Edison tiene la mano levantada, tienes el micrófono disponible adelante. Edison, no sé si también quieras apoyar algunas de las preguntas que han formulado los asistentes. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero que todo, agradecer a Miguel por la excelente presentación y por mostrarnos este artículo que, sin lugar a dudas, era uno de los más esperados en este congreso. Yo tengo como varias observaciones al respecto de lo que nos muestra este artículo. Y pues básicamente lo primero es unas grandes enseñanzas respecto a la valoración y al seguimiento de los pacientes con falla cardíaca y a lo que es definir etiología isquémica. Personalmente siempre he pensado que esa etiología isquémica ha estado sobrevalorada en muchos escenarios porque con el sobreuso de pruebas diagnósticas para mirar si la etiología es isquémica, siempre fundamentados en que así lo dice la epidemiología, muchas veces a los pacientes se les dice que tienen etiología isquémica por hallazgos en coronarias que muchas veces ni siquiera alcanzarían a explicar necesariamente la disfunción ventricular. Entonces eso es como el primer llamado de atención y es si realmente tantos pacientes sí tienen falla cardíaca, etiología isquémica o si por ver placas en las coronarias estamos dejando pasar otros posibles diagnósticos en los pacientes. Lo segundo, y teniendo en cuenta que en este caso, pues sí se seleccionaban pacientes que tuvieran al menos 2 vasos, por lo que posiblemente sí estaban más relacionados con la isquemia, es lo que Miguel dice y es un concepto que desde hace rato venimos trabajando y es que la valoración de viabilidad definitivamente siempre ha tenido muchas dudas de su utilidad. Siempre quedábamos con el cuento de es que en el Stitch de viabilidad se usaron estudios que no eran los adecuados, pero como muy bien lo dijo Emilio, en este estudio la resonancia fue el más usado, que era en teoría la esperanza de una valoración adecuada de la viabilidad y definitivamente pues lo que nos muestra es que en un estudio en el que a los pacientes se les hace viabilidad y nuevamente el desenlace es negativo, pues también nos habla es que independiente del método por el que la evaluemos, la viabilidad parece dejar muchas dudas de su utilidad. Y finalmente, y pues que es el desenlace más importante del estudio y como muy bien lo concluyó Miguel, es que definitivamente la terapia médica óptima es la terapia actual para el paciente con enfermedad coronaria y eso lo vemos que es consistente desde la valoración del estudio Stitch con el cuestionamiento de los hallazgos a largo plazo, desde los hallazgos del estudio isquemia y ahorita con estos hallazgos de este estudio. Entonces, definitivamente que cada vez vamos más hacia allá y como muy bien creo que lo mencionaba Emilio, ya con la terapia más contemporánea, vemos que esto va a disminuir aún más todos los desenlaces que otros estudios y de dispositivos claramente se tienen que cuestionar porque generan grandes costos al sistema y definitivamente la terapia más moderna de falla cardíaca está logrando unos resultados maravillosos y por tanto, pues sí sería como mi llamado final, ese automatismo a que falla cardíaca igual a hacer un cateterismo, a hacer una prueba isquémica, no debería ser tan automático, al menos no la parte invasiva, porque definitivamente someter a un paciente al riesgo que implica un cateterismo cuando esto no necesariamente nos va a cambiar el manejo, creo que definitivamente lo tenemos que replantear. Muchas gracias. Sí, Bueno, y Edison, la pregunta de Santiago es demasiado difícil, no tengo respuesta. Muchas gracias. Edison, no te me vayas todavía. Yo tengo una pregunta adicional a lo que tú planteabas de inquietud. Estos pacientes posiblemente se les estudió también otras causas de falla cardíaca gracias a la resonancia magnética. ¿No, no te parece a ti que pues, tenían además ese soporte de buscar de pronto una causa distinta de tipo infiltrativa, etcétera, gracias a la resonancia magnética? De acuerdo, profe, y por eso hice la aclaración que era más hacia, no en este escenario donde definitivamente los pacientes tenían enfermedad de 2 vasos y como usted lo dice, tienen una resonancia donde otras etiologías de falla cardíaca se habrían podido detectar, sino que me refiero es a nuestra práctica diaria donde sí de uno con demasiada frecuencia que un paciente tiene una lesión en una coronaria distal, tiene 20% de eyección y sin embargo es catalogado como etiología isquémica cuando tiene otro montón de cosas. Entonces es que
no podemos ser tan simplistas a veces de que encontramos una lesión coronaria y eso es igual a isquémico, seguramente tendrá un componente, pero hay pacientes que tienen combinación, tienen una carga de comorbilidades muy importantes y que de pronto no nos dejemos despistar. Pero sin lugar a dudas, este estudio en esa parte yo creo que estaba muy bien planteado y definitivamente tenemos unas ayudas diagnósticas que nos ayudan a tener más certeza de que efectivamente esa era la etiología. Perfecto. Antes de dar la palabra a Santiago y a los otros asistentes, no sé si ya Miguel encontró si uno de los requisitos para considerar terapia médica óptima para los dos brazos era tenerlos en programa de rehabilitación cardíaca también riguroso y óptimo, porque definitivamente no nos olvidemos, la parte de ejercicio, educación, monitoreo del paciente con falla cardíaca, gracias a los programas de rehabilitación cardíaca y las clínicas de falla cardíaca, son un puntal decisivo en el óptimo, en los buenos resultados que decía Edison que estamos viendo en nuestros pacientes. Entonces, ¿tienes alguna contestación, Miguel, antes de que le demos la palabra al doctor Emilio Herrera y después a Carolina? Y son los que están en orden de levantar la mano. Y Santiago nuevamente, no, qué rico. ¿Tienes alguna observación, Miguel? Profe, la verdad lo estoy buscando aquí en el suplemento, profe, y no lo encuentro por ninguna parte. Por ninguna parte encuentro, profe. Describe muy bien como los medicamentos que se utilizaron en los pacientes por el tiempo pues como a los 6 meses, al año de seguimiento, a los 2 años, pero en ninguna parte, profe, aparece el uso de rehabilitación cardíaca, profe, de un programa de rehabilitación cardíaca como parte de esa terapia médica óptima, pero pues definitivamente es algo fundamental y que puede mejorar muchísimo los desenlaces de los pacientes. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Nuevamente Santiago y enseguida el doctor Domingo Caraballo. Santiago, adelante. Doctor Santiago, tal vez dejó la mano abierta. Doctor Aló, Domingo, aló. Santiago, Profe, ¿me adelante. escucha? Sí, señor, ahora sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Miguel, que si él piensa que el seguimiento más largo modifica los resultados, es decir, que nos hagan la misma que nos hicieron con el Stitch y el Extender Study. ¿Qué piensa él? Eso es una pregunta. ¿Qué piensa Miguelito? Como para empezar por ahí. Y después doy una afirmación. Le voy a dar la afirmación de una vez. Es que me parece que por primera vez para nosotros era casi que una regla que cuando uno veía pacientes con disfunción ventricular severa y presencia de una enfermedad del tronco principal izquierdo, posiblemente asumíamos eso como una indicación absoluta de revascularización. Y creo yo, por primera vez en un estudio reciente en cardiología, esta gente se animó a darle manejo médico a pacientes con disfunción ventricular avanzada, ¿cierto? Tenían FEBIS promedios de 27-28%, con enfermedad significativa del tronco en el 15% de la muestra, y a pesar de eso, también incluso cuestionan la indicación de revascularizar una lesión del tronco en esta población de pacientes muy enfermos, y como repito, antes tomamos como una indicación absoluta de revascularización. Eso también me pareció llamativo o como muy interesante, como uno de los análisis adicionales que uno puede obtener de los resultados del estudio. Y la pregunta va, entonces, como una observación que tengo del estudio, y la pregunta que le hice a Miguel de qué opina, que qué va a pasar con el seguimiento a largo plazo. ¿Será que esto nos cambia? Gracias. Profesor, muchas gracias y gracias por las preguntas tan difíciles. Ahorita, si de pronto nos puede dar su opinión sobre la primera que me hizo, le agradeceríamos. Profesor Santi, definitivamente yo creo que podría existir la posibilidad de que se cambien los desenlaces, como sucedió con el estudio Stitches, profe. Pero verdad, como usted menciona, esto ya nos deja definitivamente un resultado o una conclusión muy importante, y es que la terapia médica óptima y que ha tenido, como el profe Edison lo dijo, tantos avances en los últimos años, nos sirve muchísimo para el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca de la etiología que sea.
pero creo que sí podrían cambiar los desenlaces, pero finalmente, como ese no fue el tiempo de seguimiento que se planteó al inicio, quizás sea como una trampa que hacen los investigadores para lograr, para lograr pues como otro tipo de desenlaces, que creo que finalmente fue lo que pasó con el Stitches y por lo que uno tiene que mirar con mucho detalle y con mucha delicadeza esos resultados. Muy bien, no sé si tienes algún comentario adicional, Santi. Si no, el doctor Felipe Lozano, por favor, adelante, tienes el micrófono designado, puedes habilitarlo. Hola, profe, no, buenas Adelante, noches. Felipe. Adelante, No, Felipe. yo también quería como apoyar un poquito lo que usted estaba mencionando respecto a lo que le ha preguntado a Miguel de la parte de las cointervenciones, porque pues, realmente en ninguna parte se hace como acotación de la parte de rehabilitación cardíaca y también pues en consonancia con lo que ha dicho en los profes y los compañeros, es llamativo que pues a pesar de que ellos dicen que hay un tratamiento médico óptimo, cuando uno se pone a mirar también de los otros medicamentos que hemos visto que han impactado pues en desenlaces duros y uno de ellos pues los inhibidores del CGLT2, de hecho pues cuando uno mira como tal esa partecita como tal de hipoglicemiantes, que ellos hacen una acotación general de hipoglicemiantes dentro de los tratamientos de cointervención que fue como alrededor del 30%, queda la duda si dentro de estos hipoglicemiantes sí estaban los inhibidores del CGLT2 o algún otro tipo de medicamentos que quizás incluso si pues vamos en consonancia con las evidencias más grandes que hemos tenido recientemente y con las recomendaciones más actuales de la parte del manejo con pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pudiese incluso pues dar un poco más de pie a que el tratamiento médico óptimo, si usáramos un poco más estos medicamentos que hemos visto que impactan de manera positiva en los desenlaces que ya hemos discutido como todo en la charla, pudiesen afectar un poco más. Entonces también ahí queda la duda porque no especifican muy bien qué tanto se están utilizando ese tipo de medicamentos que ya hoy por hoy sabemos que en falla cardíaca con fracción de eyección reducida tienen un buen impacto y pues quizás esto incluso hubiera pues apoyado incluso un poco más de ser a favor del tratamiento médico. Muchas gracias, Felipe. El doctor Jairo Gándara y luego el doctor Andrés Felipe Miranda. Hay de pronto otra persona que yo no identifico bien, pero por favor, Jairo, tienes disponible el micrófono. Muy buenas noches para todos. Miguel, gracias Buenas noches, Jairo. por tu presentación y por esta discusión tan agradable que hemos tenido alrededor de un tema tan importante en el ejercicio de la cardiología actual. Creo que hay información valiosa y en el sentido de la participación del doctor Edison, creo que refuerza la idea que cada vez se solidifica más alrededor del tratamiento del síndrome coronario crónico en diferentes escenarios. Por ahora, esta enfermedad, desde el punto de vista procedimental, ya sea quirúrgico o abierto, parece que la terapia médica óptima es suficiente en la gran mayoría de los pacientes como abordaje inicial y reservarla solamente para casos muy seleccionados donde persistan básicamente los síntomas a pesar de esta terapia médica que incluye fármacos y por supuesto intervenciones tan poderosas como la terapia de rehabilitación cardíaca. Pensando un poco en la pregunta que hace Santiago, es muy interesante, no sé si sea la respuesta, pero el análisis que nos hace el doctor Solomon en una publicación de Lancet, donde toma los datos del énfasis, el Paradigm y el DAPA, y suma cada uno de los medicamentos frente al Alapril, frente al IECA y betabloqueadores. Entonces él hace el análisis, si cambio en Alapril por ARNI, ¿qué pasa? Si además de eso sumo un antialdosterónico y si además de eso, finalmente sumo un ISGLT2 y los resultados son bastante sorprendentes porque nos va mostrando cómo en la medida que se suma cada uno de estos medicamentos va a haber una reducción de los desenlaces cardiovasculares y viendo precisamente esa proporcionalidad de la reducción, vemos como la muerte con los 4 medicamentos se reduce en un 50% y la hospitalización se reduce en un 68%. Entonces quizás eso explique cómo hemos tenido como ese cambio en los resultados de los grandes desenlaces en insuficiencia cardíaca. Como parece que antes era mucho más frecuente la hospitalización, pero que parece que con la terapia médica óptima proporcionalmente se presentará menos en comparación con la muerte, que es sin duda un desenlace mucho más duro de impactar frente a una enfermedad tan grave y tan compleja como la insuficiencia cardíaca. Ese análisis quizás nos da como luces
sobre qué podría estar pasando con este perfil de los desenlaces duros en insuficiencia cardíaca. Felicitar nuevamente a Miguel por la presentación y agradecer por esta discusión tan interesante, un tema tan importante. Jairo, muchas gracias por tus aportes. Andrés Felipe, y qué rico que estés con nosotros esta noche. Puedes activar tu micrófono. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, profe. Miguel, felicitaciones. Y yo pues igual me uno como a los comentarios de todos. Y básicamente la intervención que yo quería hacer era para tratar como de responder un poquito la pregunta que haría Santiago de si nos van a sacar un estudio extendido de esto. Y yo creería que no. Pues obviamente todos estamos especulando, pero yo no creo que ellos con esa gráfica de Kaplan-Meier que muestran ahí, que Miguel mostró, que el seguimiento es casi hasta 8 años, donde las curvas no se separan ni siquiera un poquito, yo no creo que valga la pena extender el seguimiento más. Yo creo que, digamos que en el Stitch lo que abrió la puerta a hacer el Stitches y el estudio de cohorte extendido era básicamente como ver esas curvas se abrían, esas curvas tenían un comportamiento dinámico, era que se aumentaba la mortalidad al principio en el grupo de cirugía, pero que además al final de la cola del seguimiento, las curvas estaban de alguna manera abiertas y daba pie a pensar que en el seguimiento se extendía, los resultados podrían ser diferentes y eso fue lo que pasó. Pero yo creería que en este estudio donde las curvas se ven juntas al final, yo no creo que vayan a sacar un estudio extendido de este RCT. Eso era básicamente todo y finalmente decir que sí, que el tratamiento farmacológico nuevamente gana la parte más importante en esta enfermedad. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Por favor, Domingo, tienes el micrófono a tu disposición. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Miguel, por la excelente charla. Yo solamente quería reforzar algo que el doctor Calonce y otras personas han estado haciendo. Hasta hace muchos años la parte de rehabilitación cardíaca era un programa que tenía fundamentalmente la parte de promover el ejercicio físico. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado en rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es un programa integral en la cual podemos utilizar el ejercicio, lo hacemos usualmente las personas que lo pueden hacer, pero también tratamos en todo momento de modificar el comportamiento del paciente, educar al paciente sobre los factores de riesgo, la consejería psicológica, nutricional, ocupacional, con el fin de mejorar el estado funcional del paciente, hacer que las medicaciones funcionen mejor. Tenemos también que fomentar en los pacientes desde el punto de vista educativo el control del peso, la presión arterial, el control de los lípidos. Eso implica que el programa de rehabilitación cardíaca hoy en día en muchas partes del mundo está compuesto no solamente por un profesional, sino un equipo de trabajo. Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta, el trabajo en equipo. Entonces, cuando tratamos de hacer esa parte de rehabilitación cardíaca para mejorar, hacer esa terapia óptima, directamente, como se ha dicho, yo comparto totalmente eso, porque ¿qué ganamos nosotros con hacer un procedimiento, la mejor revascularización, la mejor angioplastia, el mejor bypass, si la persona no tiene una buena asesoría, un buen comportamiento? Y nosotros sabemos exactamente que los pacientes muchas veces tienen excelentes procedimientos, los pueden atender el mejor médico, el mejor cardiólogo, le puede hacer el mejor procedimiento, pero si la persona no la motivamos directamente y no controlamos, no asesoramos a esa persona, es como una asesoría, un acompañamiento, crear conciencia en la persona de que tiene que tomarse las medicaciones, que tiene que controlar su peso, dejar el cigarrillo, la parte psicológica, etcétera, esa persona no va a tener una buena terapia. Y la otra cosa que yo me pregunto es si aquí en nuestro medio, porque a veces yo lo veo en la parte de rehabilitación cardíaca, los pacientes que remiten al hospital Alma Mater de Antioquia, anteriormente IPS Universitaria, nosotros estamos viendo que muchas veces los pacientes están llegando sin una buena medicación. No, me dieron esta medicación, pero no me dieron la otra. Entonces la terapia médica óptima también tenemos que tener en cuenta si la estamos cumpliendo adecuadamente en las diferentes IPS, en las diferentes instituciones que prestan servicio a los pacientes, porque muchas veces no le dan las medicaciones. Entonces podemos hacer una buena parte de asesoría de la actividad física, asesoría del control del peso, psicológica, etcétera, pero el paciente también necesita garantizársele que le puede dar sus buenas medicaciones. Eso era la parte que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Hay uno de ustedes que tiene la mano alzada, pero no tengo nombre, dice expositor Facultad de Medicina. Le voy a dar el micrófono, pero pues me excusa que no puedo dar su nombre. Adelante, tienes el micrófono disponible. Hola, profesor, buenas noches.
Ah, caray, hermano, no, hombre, usted pues venía oculto. ¿Ah? Aquí incógnito. Jóvenes, buenas. Juan Manuel, muy buenas noches. Qué rico que estás con nosotros. No, algunos comentarios, muy interesante la presentación y la discusión. El primer comentario es que yo creo que este estudio, al igual que el Stitch, nos lo vamos a pasar por la faja, porque no creo que cambie mucho la práctica clínica, dado que hay una creencia que con los últimos estudios es una creencia injustificada que con la revascularización nosotros logramos hacer maravillas. Y es muy interesante el estudio porque nos está demostrando en un escenario bastante complejo, que es de una cardiopatía isquémica y una cardiopatía isquémica con un compromiso bastante importante. Miguel desafortunadamente no mencionó la escala que ellos utilizaron para evaluar el grado de isquemia que tenían, o sea, la carga de isquemia que tenían. Es una escala bastante interesante que nosotros no utilizamos mucho, pero que al menos en el puntaje que ellos toman como criterio de inclusión, implica una carga de isquemia bastante grande. Y hacen un análisis sobre esa escala antes y después, que es lo que dice el porcentaje de lo que sería la revascularización que uno consideraría como exitosa, ¿cierto? Entonces es un escenario bastante complejo en el cual nosotros creíamos que teníamos, o que por lo menos hacíamos una intervención que tenía bastantes beneficios. Este estudio nos dice que revascularización en los pacientes no es diferente a la terapia médica óptima. Son enfermedades de 2 o 3 vasos con disfunción ventricular izquierda, con viabilidad demostrada al menos en 4 de los segmentos que estuvieran comprometidos. Entonces uno diría, esos son los pacientes que mejor les va. Y uno apostaría que le hubiera ido en mortalidad, hubiera tenido que tener cambios, y en los otros desenlaces debería haber tenido cambios. Al igual que otra de las percepciones que teníamos, y era que la función ventricular debía haber mejorado y que los péptidos natriuréticos debían haber cambiado. Y encontramos que con la revascularización, la fracción de eyección y los péptidos natriuréticos se comportan exactamente igual a la terapia médica. Entonces, desde hace años, ustedes saben que promovemos que este tipo de pacientes tengan terapia médica óptima antes de pensar a llevarlos en una estratificación invasiva. Sin embargo, la inercia nos lleva a que casi que con seguridad cualquier paciente con falla cardíaca, si no tenga ningún indicio de tener una cardiopatía isquémica, le manden un cateterismo, y en algunos sitios es norma que todo paciente con falla cardíaca debe tener una estratificación invasiva. Si usted está haciendo un estudio, pues es importante para usted clasificar si es cardiopatía isquémica o no isquémica, pero en la práctica clínica no se justifica que todos estos pacientes sean llevados a estratificación invasiva. Entonces yo creo que nos debería volver otra vez a lo que es la lógica de la clínica, de qué es lo que queremos cuando hacemos intervenciones. Si mi paciente tiene deterioro de su capacidad funcional, si mi paciente tiene angina que no ha sido o no hemos logrado controlarla con manejo médico, entonces deberíamos pensar en la estratificación invasiva y mirar qué es lo que le vamos a revascularizar, pero no en forma rutinaria, que todos estos pacientes van a ser llevados a estratificación invasiva. Eso es muy interesante. Con la pregunta de Santiago hay otra cosa. Si uno compara con el Stitch, por ejemplo, cuando usted va a ver mortalidad, en el Stitch la mortalidad casi que llega al 40%. En este tenemos mortalidad alrededor del 30% y una impacto del desenlace en falla cardíaca alrededor de 12-15%. No es extraño porque son pacientes de alto riesgo, son pacientes que tienen una mortalidad alta porque tienen una cardiopatía avanzada de origen isquémico con una carga de isquemia bastante grande. Entonces no es extraño que la mortalidad tenga un peso mucho más importante en el desenlace combinado que lo que es el desenlace de falla cardíaca o descompensación y rehospitalización por falla, ¿cierto? Y recordemos que la mortalidad se comporta como un riesgo competitivo, porque el paciente que se muere, pues no le vamos a poder anotar el desenlace de falla, diferente que el desenlace de falla si no compite con mortalidad, ¿cierto? Entonces,
se vuelve riesgo competitivo y el análisis por riesgo competitivo de pronto nos daría algunas luces, pero en este caso básicamente puede estar nublado el efecto de la descompensación o la exposición por falla, precisamente por la alta mortalidad que tiene este grupo de pacientes. De que si lo van a extender o no lo van a extender, pues la probabilidad de que lo extiendan yo creo que podemos decir que puede llegar a 0, precisamente por la naturaleza de la intervención. Uno espera que el paciente revascularizado percutáneo tenga su mayor beneficio durante el primer y segundo año. Después del segundo año empezamos a tener el efecto de lo que es la restenosis de los stents, de las nuevas lesiones, las nuevas placas ateroscleróticas. Entonces, el efecto que logramos con la reacción percutánea es más a corto plazo que lo que lograría con el stitch, con cirugía de puentes coronarios, a donde lo que le apuntan es a la supervivencia a más largo plazo y no la supervivencia a corto plazo. Entonces, es muy poco probable que vayan a hacer una extensión. Lo que sí hacen todos los ensayos clínicos es hacer una corte de seguimiento a ver qué pasa con esos pacientes, pero ya en un seguimiento abierto como corte y no como ensayo. Es muy importante anotar en lo que dijo Miguel que el Stitch es un estudio negativo. Su desenlace primario es negativo. Y hay otra cosa que es importante que uno debe tener en cuenta, y es que la mortalidad de los pacientes en los primeros 30 días en el Stitch es mayor en el grupo intervenido que en el grupo de terapia médica óptima. Y tienen dos análisis. Tienen un análisis que es por regresión logística y un análisis que es por regresión de Cox. Los dos análisis les dan exactamente iguales. Y el estimativo es casi mortalidad 3 veces mayor en el grupo intervenido que en el grupo control. Y luego en los primeros 2 años no obtienen beneficio en mortalidad. Después de los 2 años es cuando empiezan a verse que las curvas pueden separarse. ¿Y por qué hicieron el Stitches? Porque ellos le apuntaban a que iban a tener un desenlace positivo a favor de la intervención. Cuando vieron que no habían obtenido eso y revisan todo lo que hay de experiencia con procedimientos quirúrgicos y lo que se logra de supervivencia es más a largo plazo que a corto plazo, le apostaron a que antes de abrir el cegamiento de los grupos, seguir el estudio para, entre comillas, seguirlo como si fuera un RCT, que es lo que llamaron Stitches. Entonces, ahí es donde ellos encuentran diferencias en mortalidad, pero en el estudio inicial, en lo que es el desenlace primario, no encuentran beneficio, hay un efecto adverso en la intervención y en uno de los desenlaces que ellos muestran, que es de mortalidad cardiovascular, que dicen que la P le pega en el palo porque es de 0.05, cuando ustedes leen la discusión, ellos dicen que no ajustaron por múltiples desenlaces, entonces cuando hacen análisis por múltiples desenlaces se pierde la significancia y ese 0.05 que obtuvieron en mortalidad cardiovascular, o sea que el Stitches como revascularización también es negativo. Esos estudios, el HAR, el Stitches y este estudio Revive, lo que nos dicen es que esos pacientes deberían tener manejo médico óptimo y si pensamos en estratificarlos es por una decisión individual de acuerdo al paciente, al grado de angina que tengan, al compromiso de su calidad de vida, que es lo único que mostró el estudio. ¿Sí? Si ustedes ven el análisis que se hace con la escala de Kansas, encuentran beneficio a los 6 a 12 meses, pero a los 24 meses ya se iguala, ¿cierto? En la clasificación canadiense no hay diferencias. Llamativo en el tratamiento, ustedes lo mencionaron, lo de la rehabilitación, pero cuando uno se va al diseño del estudio y a lo que trae el apéndice, todo el manejo que ellos le ponen es de falla cardíaca, ahí no hay manejo antianginoso, con excepción de los betabloqueadores, que los justifican por manejo de falla, pero ahí ellos no reportan que los pacientes utilizan algún tipo de antianginoso, pues en este caso no iban a utilizar calcio antagonistas, precisamente pues porque son pacientes con disfunción ventricular, pero no hablan de utilizar nitratos ni medicamentos de tercera línea para el manejo de la angina, y aunque la mayoría de los pacientes estaban en clasificación Canadá 1-2, sí había pacientes con clasificación canadiense 3-4. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta, pero que obviamente no van a oscurecer lo que obtuvieron como resultado. Ojalá lo tengamos en cuenta y ojalá cambiemos la conducta de que todo paciente con falla cardíaca vaya a cateterismo,
porque a nosotros nos ponen en aprietos cuando encontramos esos corazones dilatados con fracciones de eyección muy baja y encontramos enfermedad de un vaso con lesiones de 70-80% que uno no sabe, pues que uno sabe de antemano que no es la causa de la falla, que no es una cardiopatía isquémica, pero que nos enfrentan a la decisión de si el paciente lo revascularizamos o no, teniendo en cuenta que la posibilidad de que mejore o de que cambie su pronóstico en el mediano y largo plazo es casi nulo, ¿cierto? Yo creo que me extendí en la discusión. No, señor, pero todos detalles muy importantes, señor. Y la próxima vez, hombre, déjanos saber, no te mantengas oculto, por favor. Estamos sobre el tiempo. El doctor Edison Muñoz, tu última intervención. Se quedan unas preguntas por hacer, pero sí debemos terminar esta reunión. Edison, adelante. Y gracias de verdad, Juan Manuel. No, profe, no, yo lo que quiero es que definitivamente los estudios que están saliendo en enfermedad coronaria estable o síndrome coronario crónico, definitivamente lo que nos resaltan es que la clínica ahorita es lo que más importa, que debemos retornar a la clínica, que hacer exámenes por hacer exámenes no se justifica. Y eso lo vemos también en este estudio que también salió publicado de cómo hacerles pruebas de seguimiento a pacientes con enfermedad coronaria sin que tengan síntomas, tampoco nos aporta nada. Entonces, que debemos dejar de estar haciendo exámenes por automatismo. Clásicamente siempre ha sido muy fácil mandar cateterismos porque sí, y definitivamente hoy en día deberíamos, o sea, eso que era tan fácil de mandar un cateterismo porque sí, debería ser la excepción. Y como le dice el profe senior, solo en casos muy puntuales deberíamos estar estratificando de forma invasiva pacientes con falla cardíaca, y a largo plazo definitivamente esos pacientes, si la clínica no lo sugiere, no deberíamos estar haciendo exámenes de estratificación coronaria porque sí. Muchas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias. Y Miguel, si tienes algunas palabras para terminar la presentación. No, profe, definitivamente darle gracias a todos los profes y a todos los que estuvieron acá acompañándonos por la discusión y la participación. De verdad que muy interesante. Muchísimas gracias a todos y a usted, profe, por dirigir. Gracias a ti, Miguel. Una buena noche a todos y muchas gracias por soportarnos este alargue, pero creo que valió la pena. Feliz noche y descansen. Hasta la próxima vez. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche a todos.